Deku Pureza Perdida capítulo 6. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros están activados. Link del creador en la descripción. La entrega oficial se realizó sin mayores complicaciones, más allá de la absoluta incredulidad del policía ante todo el escenario. Naturalmente, Deku no había mostrado su rostro en todo el tiempo, simplemente dejó a Stein en la oficina, atado con un moño y todo. Luego, con tanta naturalidad como respirar, se encontró de nuevo en el escondite. Si bien era cierto que todavía no podía liberarse de ellos, esa no fue una decisión consciente. Era una costumbre. Se había acostumbrado lo suficiente como para que se le formara el hábito. Eso llamó su atención sobre algo que había estado ignorando durante bastante tiempo. De alguna manera, a lo largo del camino, había comenzado a asociar la Liga de Villanos como algo más que un grupo de niños, en realidad, solo Shigaraki, jugando. No estaba muy seguro de qué le pasaba a su cerebro, pero se sintió un poco en conflicto cuando miró fijamente el edificio. Quizás, sin saberlo, había estado de acuerdo con sus ideales. No sus métodos de ejecución, dioses no, sino la ideología del grupo. La sociedad actual y sus prácticas no eran felices. Eso era seguro. Engendrar verdaderos villanos nacidos de la muerte, la tragedia y circunstancias desafortunadas, ¿cómo podría ser esa la mejor opción posible? La temperatura bajó unos grados en los alrededores de su cuerpo. Al final, no era asunto suyo. Fue una pena, pero él no era un idealista. No era más que un humano desesperado que luchaba. Un humano que cometió muchos errores y se arrepintió de muchas de sus decisiones. Era egoísta. Le dio mayor importancia a evitar que tales cosas sucedieran. Tenía la sospecha de que estaba infinitamente cerca del borde de una cordura pasable. Diversos acontecimientos habían curado algunas de sus peores heridas, pero aún dejaban cicatrices. Si algo volviera a suceder, era muy posible que se volvieran a abrir todos a la vez, y tanto Deku como Midoriya y Izuku perecerían por completo de este mundo. ¿Qué tipo de entidad resurgiría al final? Era algo que no estaba ansioso por descubrir. Eso sin siquiera considerar su peculiaridad. Había investigado bastante tan pronto como huyó de la UA, solo para llegar a una conclusión increíble. Estaba ganando sensibilidad. Y básicamente tenía acceso total a cada parte de su cerebro. Para ser completamente honesto, no tenía idea de cómo resolver este problema. Privarlo de pensamientos no hizo ninguna diferencia. Simplemente siguió creciendo con el tiempo. El día en que realmente despertara y se volviera consciente era solo cuestión de tiempo. Junto con su naturaleza agresiva, era casi una garantía de que no le iría bien quedar en segundo lugar. El tiempo que le quedaba era limitado. No era algo que le molestara increíblemente. Solo porque había decidido olvidarse de la venganza y tratar de encaminar su vida hacia un camino mejor, no significaba que mágicamente había olvidado todo el odio que sentía hacia sí mismo. Pero al mismo tiempo, no se sentía cómodo simplemente entregando su cuerpo a un ser desconocido. No se sabía qué podría hacer. Deku suspiró mientras se sentaba en una silla, su silla, al menos extraoficialmente, en el bar. No había nadie más allí, ni siquiera Kurohiri, lo cual era raro. Tenía la sensación persistente de que le faltaba algo, pero no podía identificarlo. Hasta donde él podía recordar, no había misiones asignadas por All for One ni operaciones planificadas. Deku, Shigaraki y Kurohiri están en la ciudad de Osu. Mientras liberan a una horda de gnomus en la calle, no obstante. Pero no pueden encontrar a la persona que están buscando. ¿Sabrías algo sobre eso? La voz oscura y ronca de All for One resonó por toda la habitación, sacando a Deku de su estado de ánimo relajado. Su presencia se afiló como una espada recién desenvainada. ¿Y quién sería esta persona? No estoy muy seguro de seguirlo. El Hero Killer, por supuesto. Una de mis enseñanzas fue que Tomura podía destruir lo que no quisiera, y parece que se lo ha tomado en serio. No importa particularmente lo que se haga con los Nomus. Fueron fracasos. Era una buena oportunidad para deshacerse de la basura. Aunque parece que ibas un paso por delante de él. No te hagas el tonto, Deku, sabes perfectamente de lo que hablo. Efectivamente, se dio cuenta de algo. Sin embargo, todavía no está claro cuánto se dio cuenta. Le gusta mostrarse como un dios que todo lo sabe, pero no lo es. Eso, o se ve a sí mismo como un verdadero dios que tiene todo bajo su absoluto control. De cualquier manera, todavía estoy vivo. Sería una lástima si tuviera que morir a causa de él precisamente, pero, para empezar, has perdido el poco control que tenías sobre mí. Aún así, no tengo ganas de entregarle mi vida a algún Joe al azar que aparece de la nada, y mucho menos a ti. Tendrás que luchar por ello.
Para ser honesto, tuve una pelea con Stein. También la terminé. ¿Hay algún problema del que no estoy consciente? El tono de su voz debió tomarlo por sorpresa porque no respondió durante un tiempo decente después del hecho. Sin embargo, cuando lo hizo, pudo escuchar su sonrisa desde el otro lado. Físicamente no tenía sentido, pero estaba seguro de todos modos. No es nada importante, simplemente tengo curiosidad por saber por qué no lo mataste. Estoy seguro de que tienes una buena razón, naturalmente. Después de todo, no me gustaría que los nuevos reclutas huyeran tan pronto como hayan decidido unirse. Matar a alguien como Stein nunca es una buena idea. Él no solo se representa a sí mismo como un individuo, representa es un concepto. Si decidiera matarlo, esos fanáticos religiosos suyos me perseguirían y matarían, y mucho menos se unirían a esta organización. Naturalmente, pensé un poco en esto. Has demostrado que tienes una habilidad especial para florecer cuando menos lo espero, así que ¿cómo podría no hacerlo? La línea se cortó durante unos minutos y el ambiente se volvió serio. Has crecido cuando no estaba mirando, ¿no es así, Deku? Estoy feliz por ti. No entrometeré más considerando tu excelente razón. Pero, no me has engañado. Yo, niña. Aún así, el juego que tenemos, es muy divertido. Lo suficiente como para que yo pase por alto tus omisiones. Tengo una ventaja bastante injusta en primer lugar. Solo será verdaderamente divertido si los dos concursantes comienzan en una línea de partida similar, ¿no es así? Solo actuaré cuando hayas fallado realmente, Deku. Me pregunto cuándo finalmente se acabará tu suerte. De cualquier manera, debería resultar entretenido. Él sabe. Podría ser simplemente un farol, pero tanta confianza, no, ese no es el tema más importante en este momento. Si él ve esto como un juego, entonces nunca me vio como miembro de la Liga de Villanos. Maldita sea, ¿dónde cometí un error? No importa cuánto piense, nada parece estar mal con mis acciones, entonces debe ser una de sus peculiaridades. Esa debe ser la ventaja injusta. Maldición. Entrelazó sus manos temblorosas, sus ojos taladrándolas con insatisfacción. Ya no me ha afectado el miedo desde hace bastante tiempo, pero All for One parece sacarlo a relucir en mí tan fácilmente como respirar. Me ha vuelto a derribar la falta de información, pero es una debilidad que no puedo cubrir. Simplemente es demasiado esquivo, no tengo más remedio que seguir sus reglas. No, debe haber un camino en alguna parte. Necesito analizar cuidadosamente todas y cada una de sus palabras. No fue posible porque antes no tenía muchas pistas, pero ahora, me has dado mucho con qué trabajar, All for One. Sacó una hoja de papel y empezó a escribir. Si bien tenía una habilidad decente en cuanto a su inteligencia, no tenía sentido la arrogancia. Poner sus pensamientos por escrito sería mucho más eficaz que deliberar dentro de su mente. Especialmente cuando All for One tenía la misma inteligencia, o quizás incluso mejor. Incluso tenía una ventaja en experiencia y poder, específicamente con su ridícula habilidad para usar todas las peculiaridades que pudiera tener en sus manos. Lo cual, a estas alturas, bien podría serlo todo. Lo único que importaba era si le gustaba o no. Solo tenía una ventaja sobre All for One: su arrogancia. Si ni siquiera hubiera sido consciente de que existía un juego en primer lugar, no habría tenido ninguna posibilidad, pero ahora que conocía las reglas, podía jugar. Y muy posiblemente también salga de ello. Empujó el rayo que tenía cautivo dentro de su cabeza para moverse aún más rápido, pensar aún más rápido. Sin embargo, poco a poco lo estaban obligando a despertar, mientras el ejercicio pulía su ego a la perfección. Y aunque era absurdo creer que la energía pudiera aparecer de la nada, estaba sucediendo. El reloj corría lentamente hacia su parada, y cuando dejaba de funcionar, los que estaban atados por él lo seguirían. Si eso sería suficiente para satisfacer el deseo que el individuo en cuestión desea profundamente. Era una pregunta sin respuesta. Por ahora al menos. Era una gran montaña. Caminos de roca cincelada que serpentean alrededor de la montaña como la interpretación de la madre naturaleza de una escalera de caracol. Debajo, imponentes árboles de ricas hojas perennes apuntaban amenazadoramente hacia arriba, como si fueran espadas. Un solo paso fuera de lugar podría significar tu perdición, dejándote caer en las profundidades del abismo, solo para ver cómo te ensartan sin poder hacer nada. O tal vez le darían una falsa esperanza. Caerías al suelo, deslizándote sin problemas entre las ramas de los árboles, solo para golpearte la cabeza contra la tierra parecida al granito. Fue en esta misma montaña donde una figura fue enmarcada por la luz desnuda de la luna. Estaba en lo más alto de la cumbre, como un monarca real mirando a sus súbditos desde abajo.
En cierto modo, eso no estaba lejos de la verdad, aunque las personas de abajo no eran súbditos, ni él era un rey. Eran un grupo llamado Liga de Villanos, y la figura delineada por la luna era su estratega. Su nombre era Deku. No era su verdadero nombre, por supuesto, pero bien podría haberlo sido. Actualmente, estaba sentado en una montaña, sin hacer nada mientras sus compañeros trabajaban como esclavos debajo. Por supuesto, había una razón por la que simplemente se le permitió quedarse en la montaña, lejos de toda la acción. En el momento en que comenzaron a aparecer más y más personas realmente hábiles en la Liga de Villanos, él eligió asumir un papel más secundario. En realidad, nadie podía oponerse a ello porque se suponía que él simplemente sería su estratega. La única razón por la que lograron salirse con la suya en primer lugar fue que carecían gravemente de mano de obra capaz. En cambio, Davi había asumido un papel más destacado, pero poco a poco se había ganado el respeto del hombre de fuego, por lo que no había ningún problema importante en ese frente. Si quería que su plan funcionara, era necesario, ante todo, ganar algo de distancia. Aunque, él no quería ni eligió exactamente estar aquí. De hecho, se opuso vehementemente a este plan en particular, pero sus objeciones fueron desestimadas con una sola palabra. Era la supuesta orden final de All for One, y a pesar de que poco a poco había ido ganando influencia, la de All for One seguía siendo muy superior. Tenía poder, era el maestro literal del líder, así como el sugar daddy del grupo. El hecho de que hubiera podido dar pelea era un testimonio de sus habilidades. De todos modos, la búsqueda de Bakugo Katsuki estaba en marcha. Sospechaba que era simplemente por la relación que compartían, y All for One quería irritarlo por eso. Estaba funcionando. Se vio obligado a dar marcha atrás, pero logró obtener algunas concesiones, enmarcándolas como objeciones lógicas. No se les permitía en absoluto lastimar abiertamente a los estudiantes, la única excepción era si realmente estaban siendo golpeados por ellos. Tampoco podían dañarlos psicológicamente más allá de toda comparación. Dios sabe que se necesitaron muchas tonterías para que eso fuera aceptado como una razón real y válida. Como mínimo, la mayoría de los nuevos villanos que se unieron no fueron completamente insensibles. Simplemente eran muy pro-Stein. Había un poco de preocupación de que descubrieran que fue él quien se llevó su preciosa mancha, pero las únicas personas en la escena eran Ida, un cadáver, que no pudo salvar, el asesino de héroes y él mismo. Y Ida, por mucho que le hubiera gustado, no era del tipo que hablaba voluntariamente con los villanos. Que la conversación se dirigiera siquiera en esa dirección era casi una imposibilidad estadística. Sus posibilidades de encontrarse con Stein, que estaba encerrado en lo profundo de las mazmorras del Tártaro, eran aún menores. Como tal, Deku adoptó un enfoque relajado pero alerta ante la situación. No era como si preocuparse fuera a ayudar mucho. Con un pop, el telescopio que tenía en la mano se abrió hacia afuera, asegurándose de que estaba cumpliendo con su deber. Esa fue la misión que él mismo se asignó para todo este desastre de situación. Vigilancia. Eso y asegurarse de que nadie escapara. Con suficiente tiempo de carga, contaba con el mayor alcance de todos en la liga. También significaba que no tenía que mirar a los niños a los ojos mientras los perseguía. No dudaba que el combate sería inevitable, y aunque ciertamente podía hacerlo, si no era necesario, mucho mejor. Al menos ese había sido el plan. Si tan solo no hubiera escuchado a un niño llorar debajo de su percha. Era débil pero inconfundible. Quizás se habían despellejado la rodilla o algo por el estilo. No sonó demasiado chillón ni terriblemente asustado. Sin embargo, no dejaría solo a un niño de verdad, sin importar cuán severo fuera o no el escenario. Eso ni siquiera cuestionó por qué un niño estaba presente en primer lugar. Menos pensamiento, más acción. Guardó el telescopio en el bolsillo interior de su gabardina, le gustó bastante el diseño, tal vez podría seguir usándolo fuera de esta misión, y se dispuso a investigar. Si alguien escapó o causó problemas en ese periodo de tiempo. Bueno, siempre podría decir que no podía interferir debido al follaje. No era como si fueran a subir toda la montaña para inspeccionarlo. Ahora que tenía una excusa razonable, era mucho mejor. Corrió cuesta abajo, con los ojos fríos mientras el llanto seguía aumentando de volumen. No necesariamente significaba nada malo, tan bueno como podría ser el llanto de un niño en primer lugar, pero sus nervios hipersensibles estaban sintiendo algo mal en la situación en su conjunto. Aumentó más la velocidad, los crepitantes de los relámpagos siguieron sus pasos. Podría disculparse más tarde por asustarlos más con el sonido. Estaba más preocupado por descubrir la fuente.
Fue bueno que lo hiciera porque incluso un momento después, el niño habría quedado tirado en el suelo. Dejó que la ira profunda dentro de él inundara su sistema, pero no dejó que tomara el control. Sabía que no era así, pero se sintió increíblemente tentado. Increíblemente tentado a simplemente matar al bastardo que tenía delante ahora. Muscular. Era un nuevo recluta examinado personalmente por Shigaraki. A Deku nunca le había gustado desde el principio. No tenía ideologías nobles ni un método de combate basado en duelos favorecido por algunos de los fanáticos del combate, no, simplemente disfrutaba matar. Incluso lo disfruté. Realmente no importaba si el oponente era más débil que él, indefenso, siseaba su mente, pero sí disfrutaba si era un enemigo más fuerte. Una peculiaridad suya era que despreciaba a aquellos que se esforzaban demasiado, en otras palabras, que intentaban hacer algo fuera de sus capacidades. Un auténtico asesino en persona. El niño, que era un niño de verdad, ¿qué clase de persona tienes que ser para intentar matar a un niño? Solo pudo soltar sollozos ahogados, mientras grandes gotas de lágrimas caían de sus ojos. Estaba temblando. La ira ardía aún más en él. Estaba empezando a ver algo de mérito en todo el plan de matemos a ese bastardo y acabemos con esto. Entonces el pequeño dijo algo, casi una súplica desesperada de ayuda. Le ardían los ojos. Papá, mamá. En un instante, la ira dentro de él se apagó como agua a una llama. Más que muscular, su primera prioridad debería ser el niño. Prometo que no dejaré que te lastime, ¿de acuerdo? El niño se volvió hacia él de manera desafiante e inquisitiva, y Deku resistió las ganas de reír. Los instintos del pequeño mocoso eran bastante acertados. Su peculiaridad causa mucho daño por área, y aunque estoy seguro de que puedo derrotarlo, realmente no quiero que quedes más atrapado en este lío. Una vez que comience la pelea, corre. Te daré una oportunidad. Para ti. No te preocupes, puedo cuidarme solo. Acarició ligeramente la cabeza del niño, teniendo cuidado de no tocar las puntas de su sombrero, antes de darse la vuelta para mirar a Muscular. A juzgar por el sonido de sorpresa que salió de su boca, el niño no se lo esperaba exactamente y posiblemente tendría que pagar un infierno después, pero al menos ya no lloraba. Sus ojos ardían con nitrógeno líquido, congelándose. Los alrededores de una manera no literal, pero sí muy perceptible. Eran ojos muy fríos. Muscular no iba a salir impune, no si tuviera algo que decir al respecto. Jaja, tienes ojos que dan mucho miedo, querido estratega. Casi lo suficientemente fríos como para ignorar que solo eres un gran blandengue. ¿Cómo llaman a la gente como tú? Tsundere. Frío por fuera, pero un desastre blando. Por dentro. Parece que tenemos una coincidencia, señor estratega. Ignoró los insultos con la facilidad de quien no respeta la opinión del individuo en cuestión. Musculoso, ¿qué estás haciendo? Sus ojos eran de hielo. Estoy bastante seguro de haber dejado muy claro que no se debe tocar a inocentes. Esta operación vive y muere con la velocidad. Nuestro único objetivo es Bakugo Katsuki. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Te hice una pregunta, Muscular. Ja 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 ja. ¿Por qué me estás dando órdenes? Me has estado cabreando desde hace un tiempo, primero no podemos matar, y ahora insinúas que puedes vencerme. Deku era increíblemente serio, ni una pizca de payasada en él. Solo estaba afirmando un hecho, porque puedo. No me digas que pensabas que Shigaraki me escucha simplemente porque soy el estratega. Tú mismo eres bastante ingenuo, ¿no? Aprovechó ese momento de silencio atónito y se arriesgó a darse la vuelta para mirar al niño. No era un espectáculo muy bonito. El chico prácticamente echaba espuma por la desconfianza. Suspiró un poco, ignorando el leve escozor en su corazón mientras recordaba que era lo esperado. Era un villano. Entiendo que sería difícil confiar en mí en este momento, pero necesito que huyas de todos modos. Realmente no es seguro para ti aquí. El niño asintió, pero la llama de la desconfianza aún ardía intensamente en sus ojos. Supuso que era lo mejor que iba a conseguir. Parecía que, al menos, era lo suficientemente inteligente como para correr. El descarado despido, junto con todas las otras cosas que Deku había dicho, prácticamente lo enfureció ciegamente. Capas sobre capas de músculo puro emergieron de la nada, mientras una repugnante sed de sangre contaminaba los alrededores. Su ojo artificial ardía con un color rojo cegador. Fue durante todo esto que Kota se mantuvo a un lado, en conflicto. Odiaba a los héroes y todo lo que representaban, pero tampoco le gustaban los villanos. Y sin embargo, ahora, era un villano de todas las cosas lo que lo había salvado. Sabía que habría muerto si el villano de cabello verde no lo hubiera salvado de su golpe.
el mismo tipo que había matado a sus padres. Sus pequeños pies salieron corriendo ante el áspero asentimiento de su salvador, alejándose rápidamente de la escena. Un momento después, escuchó varios estallidos y choques. Su rostro se puso pálido. ¿Y si? ¿Y si a él también lo iban a matar? Sabía que era pequeño y débil, y lo mejor que podía hacer era solo disparar un chorro de agua, pero tenía que haber algo que él pudiera hacer para ayudar. Sus pulmones ardían por el esfuerzo, su mente le gritaba que corriera hacia el peligro, pero no se detuvo. En todo caso, casi corría a una velocidad más rápida que cuando huía. Su patético y torpe cayó al suelo en su prisa, probablemente tropezando con una piedra incrustada en el camino de la montaña. Su rodilla estaba un poco roja y un poco en carne viva, pero se levantó de todos modos. Una rodilla raspada no era nada. Corrió por el camino sinuoso, la escena de la que huyó apareció a la vista por primera vez. Muscular no se movía. Musculoso era, bueno, musculoso. Estaba algo implícito en el nombre. Pero hasta qué punto era así, eso era otra cosa. Masas imponentes de músculo puro, o una gran cantidad de células de miocitos, si lo prefieres. Quizás esa forma suya fue solo una forma muy acelerada de miogénesis, la formación de tejido muscular, que simplemente descartó toda la parte de la piel, que eran muy rojas y carnosas. Razonable considerando la parte sin piel. Si bien eso, en particular, era algo traumático, las masas de carne se retorcían y agarraban con cada movimiento, podía renunciar a su incomodidad momentánea considerando las grandes ventajas que podía aportarle la carencia del órgano más grande del cuerpo. La piel es muy importante. Detiene gérmenes, sustancias químicas y otras enfermedades en la puerta de su cuerpo, regula su temperatura corporal y protege sus otros órganos. Sin embargo, lo más importante es el hecho de que el músculo queda así expuesto. No estaba del todo seguro de si los rayos normales tendrían tales problemas, pero la piel era un gran perjuicio para él. Además de tener que lidiar con una cantidad ridícula de resistencia, ya que el aire es una mierda cuando se trata de rayos, no podía llegar a los extremos de su habilidad. Esa era también la razón por la que le era, prácticamente, imposible meterse con las cabezas de otras personas con la distancia que lo agobiaba. De todos modos, esta situación es especial porque, a pesar de la distancia, algo más la compensa bastante bien. Todo el cuerpo está controlado por el sistema nervioso, que a su vez está regido por la electricidad. Obligar a Muscular a hacer los splits era lo mínimo que podía hacer. Podría directamente obligarlo a sufrir un paro cardíaco. Y la peculiaridad de Muscular tenía que estar adherida a su cuerpo, a pesar de la forma en que simplemente surgieron de la nada. No importa cuántos pegotes de carne tengas, si no está adherida al cuerpo, es inútil. Por lo tanto, sin conexión igual sin superfuerza, y como él tiene superfuerza, debe haber una conexión. En otras palabras, está completamente a mi merced. Que no está en su punto más alto hoy en día. La pelea fue más o menos así. Lanzó un solo rayo, y Muscular ahora era su rata de laboratorio, su enemigo derrotado con éxito. Si decidía experimentar con algunas cosas, bueno, Muscular perdió. Teniendo en cuenta que esta pelea en particular era a muerte, sintió que estaba siendo bastante indulgente. Comenzó con sus tríceps y bíceps, observando su grado de maniobrabilidad. Podía hacer las divisiones fácilmente, y su control se extendía hasta obligar a sus brazos a dislocarse al alcanzar algo. Jugó un poco con los músculos manifestados e hizo algunos experimentos menores. Si pudiera arrancarlos, la densidad, muestras de sangre, etc. Sintió como si hubiera cruzado vagamente una línea cuando lo obligó a empezar a bailar al ritmo de Gangnam Style. Solo un poco. Lo dejó caer al suelo después de eso, un poco perturbado al ver a un hombre adulto haciendo movimientos de baile que solo las adolescentes flacas tenían derecho a hacer. De alguna manera maldijo su memoria vagamente, pero no realmente, enciclopédica. El baile tenía una forma de quemarse en tu mente, más de lo que tenía derecho a hacerlo. Era un síntoma supuestamente compartido por muchas otras personas, considerando que ese maldito metraje fue visto por más personas que la población de Estados Unidos, China e India juntas. Incluso había sobrevivido a la Edad Media. Me estoy saliendo un poco del tema aquí. Pero la mirada total de humillación y miedo valió la pena. Justo. Detener. No lo pienses más, yo. Recordarás ese baile atroz, demasiado tarde. Se deslizó hasta el suelo, lejos de Muscular, todavía no tenía muerte cerebral, y suspiró. Este movimiento prohibido era, de hecho, un arma de doble filo. Aunque su humillación fue menor en comparación con Muscular, no fue mucho mejor. ¡Puaj!
Aún así, prefería mucho este método en lugar de las variantes más extremas. Era estúpido y tonto, pero era mejor que dejarse vencer por la ira y usar métodos más penetrantes. No quería matar a alguien, especialmente cuando era porque estaba enojado. Sabía en sus entrañas que no podría volver de eso. Se puso firme ante el distante repiqueteo de pasos que se acercaban rápidamente al área mientras se levantaba de su lugar en el suelo. ¿Era el niño? Pensé que era un poco más inteligente que esto, para ser honesto se quedó allí, congelado, como si el mundo se hubiera inclinado unos grados respecto de su eje. ¿Qué? ¿Cómo? Tú le ganaste. Sí. ¿No me creíste cuando dije que podía? Eso pareció avergonzar un poco al chico, pero se disipó rápidamente. O su personalidad natural era simplemente testaruda o no tenía suficiente para marcar realmente la diferencia. Comenzó a inclinarse por la primera opción cuando el chico abrió la boca y habló. Bueno, en realidad no. Sus ojos temblaron. Guay. Gracias por el voto de confianza, chico. Suspiró y sus ojos recuperaron su agudeza, como una espada legendaria desenterrada de ruinas antiguas. Realmente no le importaba la actitud sarcástica del pequeño mocoso, pero se estaba poniendo en grave riesgo. No tuvo más remedio que poner su cara seria, o de lo contrario no se daría cuenta del peligro en el que estaba a punto de correr. Derrotar a Muscular solo y derrotarlo con un niño detrás de él eran dos cosas diferentes. Realmente no podía ofrecer ninguna garantía. Niño, ¿por qué regresaste cuando te dije específicamente que no lo hicieras? Si lo que pensabas que estaba pasando realmente sucedió, entonces no habría podido hacer nada si de repente él comenzara a atacarte. Él está muy por encima de nosotros dos. En términos de velocidad física y poder de ataque. Un solo movimiento te dejaría como pasta en el suelo. Es por eso que te hice ir en primer lugar. Tengo formas de defenderme que tú no tienes. Parecía que el niño al menos había escuchado, pero sus siguientes palabras demostraron que realmente no había comprendido. Realmente no podía enojarse de todos modos. Su corazón se rompía aún más. No podía dejar que pelearas contra él sola. Él es realmente peligroso, y él mató a mi mamá y a mi papá. Así que, tenía que hacer algo. ¿No lo haría? ¿Podría? No dejes que alguien más salga lastimado. Sé que fue estúpido y que probablemente solo sería una carga, pero... Yo solo, el cuerpo de Muscular emitió un pequeño sonido, apenas perceptible, pero Deku había estado en alerta máxima todo el tiempo. Con un tirón hacia abajo, todo su cuerpo fue arrojado al suelo con una fuerza tremenda, pequeños túneles en miniatura a través del suelo. Dejó escapar un fuerte gemido, pero Deku no sintió ninguna simpatía. Realmente no podía decir nada sobre los padres del niño, pero era un hecho que ahora estaba solo. No dudaba de que existiera algún tipo de sistema de adopción o cuidado de crianza, pero nadie se recupera realmente de la pérdida de uno de sus padres, especialmente a una edad temprana. Era solo una entre muchas razones por las que Deku estaba enfurecido con Muscular, pero se acercaba al tema en un tiempo récord. Él lo sabría, con su padre bastardo que simplemente se fue un día. Realmente nunca le había gustado ese hombre, pero siempre había una parte de él que se había sentido insegura e indigna por su culpa. No era la situación del niño, de quien realmente necesitaba obtener el nombre, pero estaba lo suficientemente cerca. No te muevas, Muscular. ¿O quieres jugar un poco más a marionete? La expresión de horror en su rostro era casi divertida, pero era difícil reírse de un asesino. Luego el horror se convirtió en ira. Típico. E increíblemente estúpido. ¿De qué sirve enemistarse con tus captores? No pensó que alguna vez lo entendería. Era mejor esperar el momento oportuno. Mostrar tus verdaderos motivos era el epítome de la estupidez, pero mucha gente lo hacía. Mucho. Pequeño pedazo de... Dejó que un rayo recorriera su cuerpo, teniendo especial cuidado en estimular nervios seleccionados a lo largo del camino. No digas malas palabras delante de los niños. Además, ya deberías saber que no hago amenazas vacías, Muscular. ¿De verdad quieres que llegue tan lejos? Es mejor que dejes ir tu ira. Simplemente sufrirás más por ello. ¿Seguramente eres más pragmático que eso? Piensa en la realidad, amigo. Cerró la boca sin decir nada más y se hizo el muerto. El niño retrocedió, con una expresión muy sospechosa y ligeramente traumatizada en su rostro. ¿Qué lo hiciste? Su rostro se iluminó con sombría satisfacción. Nada más de lo que merecía. Ah, ¿y cómo te llamas, chico? Él simplemente lo miró fijamente con una mirada extraña en sus ojos. Hizo un gesto de vamos con las manos y el niño suspiró. Kota. Kota Izumi. ¿Cuál es el tuyo? Él sonrió.
Puedes llamarme Deku. Hubo una explosión en lo profundo del bosque. Tiñó el cielo nocturno con un tono de destrucción, pintado de calor, agonía y matanza. Unos segundos más tarde se unió una nueva paleta de colores, esta vez pintando el suelo. Llamas azules, tenues y calientes emergieron del vacío del aire, creadas con nada más que pura voluntad. Las tenues llamas se extendieron increíblemente rápido, crepitando con locura mientras quemaban follaje y animales por igual con total y absoluta facilidad. Fue sin esfuerzo. Deku y Kota podían sentir la ola de calor desde la propia montaña. No importa cuántas veces lo vea, su peculiaridad es definitivamente impresionante. En términos generales, las llamas azules son las más calientes de todas las llamas que existen, y aunque no son realmente comparables a las llamas que ocurren en la naturaleza, está muy por encima de la temperatura normal producida por los usuarios de peculiaridades. Suspiró y cerró los ojos, pensando en todos los pobres árboles que iban a quemarse. Estuvo tentado a quedarse en ese lugar sin pensar, pero al menos por ahora, tenía un trabajo que hacer. Era un trabajo exasperante, desgarrador y molesto, pero por el momento tenía que hacerlo. Ahora que había perdido su excusa, tenía que regresar a su puesto lo antes posible. Muscular se levantó de manera poco natural debido a su falta de control, pero hizo el trabajo. No importa lo ridículo que pareciera. Parecía que el ruido había llamado la atención de Kota, mientras miraba a Deku con una mirada ilegible en sus ojos. Kota nunca había visto una destrucción como esta. El suelo debajo era un mar de fuego y la explosión ocasional en el cielo, Bakugo, susurró su mente, era como el estruendo de un fuerte petardo. Más que todo eso, su salvador, el villano, estaba confabulado con esos tipos. No lo entendió, en absoluto. Puede que fuera joven, pero no era estúpido. El chico de pelo verde, no, Deku no habría estado aquí en el mismo lugar y al mismo tiempo. Él era parte del grupo allí abajo, causando destrucción en los alrededores y en la gente. Los estudiantes de la UA, Pixie, Ragdoll, Mandalay y Tiger, estaban todos ahí abajo. Su familia estaba ahí abajo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Se sintió tan estúpido cuando su dedo apretó la tela de su abrigo, pero era su familia. No podía permitir que salieran lastimados. Pero él también lo había salvado, y todo estaba tan jodido. ¿Por qué no podría ser simplemente el típico villano? ¿Por qué eres parte de ese grupo? ¿Por qué estás aquí si solo vas a lastimar a mi familia? ¿Por qué me salvas pero las lastimas a ellos? Se sintió horrible. No pudo parar. ¿Por qué no podría ser simplemente un villano? Haría las cosas mucho más fáciles. De tu familia. Solo debería haber estudiantes de la UA aquí. El tono levemente horrorizado de su voz despertó parte del razonamiento que había estado enterrado bajo sus emociones, pero la ira aún existía. Mi familia son los héroes. Ellos cuidaron de mí cuando nadie más lo hizo cuando mamá y papá se fueron. Su frente se arrugó y una mirada empática llenó sus iris rojos. Pensé que era posible, considerando que había un niño aquí y tus padres fueron asesinados, pero realmente eres hijo de Vaterose. La boca de Deku se frunció, escapando de la máscara neutral que había usado durante toda esta pequeña aventura. Las palabras del pequeño mocoso dolieron, pero el hecho de que lo hicieran en primer lugar significaba que tenía razón. Fue increíblemente hipócrita aliarse con los villanos y luego salvar a una de las personas relacionadas con aquellos a quienes estaba cazando. Todavía tenía que salvar a Kota, eso era seguro, nunca se arrepentiría de eso, pero él, técnicamente, tenía una opción. Tenía un montón de excusas que podía utilizar y combinarlas con los moños más bonitos, pero la situación no cambiaría. Lo intentaba, no tenía elección, hacía que no hicieran daño a la gente, etc. No cambió el hecho de que un bosque estaba siendo quemado hasta los cimientos, la gente estaba resultando herida y un niño casi fue asesinado. Y dejó que se cumpliera la orden de secuestrar a su amigo matón de la infancia. Se darían cuenta de que no era material de villano, ese niño era ridículamente terco, y luego experimentarían con él y lo atormentarían y todo sería su culpa. Como todo lo que tocó. Aterciopelado. Entonces, por primera vez, y con suerte la única vez. Ya no quería arruinar más, Deku se disculpó sinceramente y asumió cierta responsabilidad. No era nada grande y era algo que ya había pensado hacer, pero se sentía más liviano que en meses. Lamento todo este lío. No te daré ninguna excusa, Kota. Prometo que no dejaré que toquen a los miembros de tu familia ni les hagan daño. Muscular fue un caso extraño en el primer caso. Y el asesinato no es el objetivo. Me estaba desobedeciendo descaradamente a mí y a las órdenes. Sus ojos se abrieron y parecía que estaba a punto de llorar.
Entonces su rostro pareció sospechosamente inexpresivo. ¿Por qué estás aquí entonces? Este niño sabe cómo hacer preguntas donde más duele. Puaj suspiró antes de mirarlo directamente a los ojos. No podía, no le mentiría al niño. Se merecía más que eso. El objetivo de nuestra misión es secuestrar a Bakugo Katsuki. En algún lugar lejano del bosque, las llamas lamían los árboles y las explosiones perforaban el cielo, junto con ocasionales lanzas de hielo. Dabi, Toga y Duice se reunieron en un solo claro, el poder brotó de cada poro. En ese mismo claro, varios adolescentes cayeron del cielo, montados sobre compres como si fuera un trineo. Entre ellos estaban Urakaka Ochako, Shoji Mezo y Todoroki Shouto. ¿Estás seguro de que estarás bien, Urakaka? Ya peleaste con esa chica loca, está bien, no me lastime tan gravemente. Más importante aún, tenemos que salvar a Bakugo. Dabi entrecerró los ojos ante los recién llegados. Realmente no quería meterse más con ellos, especialmente considerando las órdenes de ese hombre. Ahora que tenían a Bakugo en sus manos, realmente no había razón para quedarse aquí por más tiempo. Hablando de él, no hubo ningún rayo durante toda la operación. ¿Le pasó algo? Se retrasó. Le vino a la mente la imagen de su sesión de entrenamiento y sacudió la cabeza distraídamente. No había necesidad de preocuparse por él. Lo único de lo que tenía que preocuparse ahora era de los adolescentes frente a él. Mientras tanto, quiere secuestrar a Bakugo. Es uno de esos estudiantes de la UA, ¿por qué? Los labios de Deku inconscientemente se elevaron hacia arriba en una sonrisa amarga. Realmente no hay ninguna lógica detrás de esto. Es solo una orden. Es increíblemente idiota pensar que ese idiota alguna vez se convertiría en un villano. Realmente no tenía ningún sentido. Bakugo Katsuki era un imbécil arrogante que tenía un complejo de inferioridad en el mejor de los casos, pero no era un asesino. No importa cuánto gritó muere. Todo el tiempo. Más que nadie, él quería, no, necesitaba, ser un héroe. Cada hueso de su cuerpo lo ansiaba. Puede que no fuera salvar a la gente en lo que estaba concentrado, de hecho, le importaba más ganar que cualquier otra cosa, pero... incluso gente así salva a la gente cuando gana. No creía que personas así merecieran la muerte como Stein, porque todavía eran mejores de lo que él o Stein alguna vez serían. Después de todo, no mataron. Salvaron a la gente. Ya sea porque querían riqueza, gloria o estatus social, no estaba ni aquí ni allá. Todavía salvaron a la gente. ¿Conoces Bakugo? Ah, lo siento. ¿Conozco a Bakugo? Bueno, realmente no quiero que ninguna relación que tuve antes salga a la luz, ¿qué debo hacer? Sus cejas se fruncieron. ¿Miento o debería? ¿Por qué es tan difícil decidir esto? Por lo general, simplemente salía de mis labios sin pensar en ello, sonrió con un toque de amargura mientras miraba a Kota. ¿Realmente he cambiado, no? Incluso principalmente para mejor. Por mentir siquiera para registrarlo en mi brújula moral, aún así, no creo que pueda decírtelo, Kota. Lo siento. Si te involucras más conmigo, podrías salir lastimado. Muscular tampoco duerme realmente. Hana resistió el impulso de suspirar. Hoy está resultando más agotador de lo que pensaba. No, no lo sé. Pero sí sé acerca de su personalidad. Soy algo así como un recolector de información, ¿sabes? Es, francamente, una misión estúpida. Oh, aunque me parecía un tipo villano, no pudo evitar reírse de eso, no una leve risa como lo hacía normalmente, sino una carcajada total. De hecho, casi tenía problemas para respirar. La expresión de alarma de Kota en su rostro casi lo enfadó aún más. Al final logró calmarse un poco. Caminó hacia adelante y golpeó burlonamente la frente del pequeño mocoso. Protestó con pequeñas quejas, pero fueron poco entusiastas. Tal vez incluso instintivamente, sabía lo raro que era este evento. Definitivamente no parece gran cosa, ¿verdad? El silencio se prolongó y la risa anterior se desvaneció rápidamente de su expresión. Era una extraña mezcla de envidia, melancolía y dolor. No se puede juzgar un libro por su portada. No, no se puede juzgar un libro ni siquiera por la mitad de su contenido. Puede que esté corrupto ocultando sus verdaderos colores. Aunque lo más probable es, ese libro crecerá de las tribulaciones que ha experimentado en su vida de libro. Realmente no sabes qué hacer contigo mismo después de eso porque el juego, el libro, ha cambiado. Solo puedes hacer lo mejor que puedas y seguir adelante si el cambio no te hace cosquillas. Tu gusto. Su sonrisa fue más libre, de alguna manera, después de eso. Como si decirlo en voz alta significara algo. Así es la vida. Deku-san, Bakugo Katsuki ha sido recuperado.
Inconscientemente frunció el ceño, llamando la atención de Kota, quien rápidamente palideció. Parecía que el niño tenía buenos instintos. Él también tenía ganas de palidecer, aunque sabía que no debía seguir adelante. Ya veo. Entonces terminamos aquí. Pídele a Kurohiri que los envíe a todos de regreso. Hizo una pequeña pausa y Dabi pareció darse cuenta. ¿Hay algo mal? Deku entrecerró los ojos ante la pregunta. Dabi había sido inesperadamente obediente en su presencia y estaba empezando a sacar la conclusión de que era ingenuo o estúpido. Para que él se diera cuenta de lo que debería haber sido una mera pausa y lo descubriera, parecía que necesitaba darle más crédito. Aunque eso planteó la pregunta de por qué lo seguía tan ciegamente en primer lugar. Había un gran agujero en el rompecabezas que era Dabi, y eso lo irritaba. Simplemente no tenía sentido. Aún así, conocía sus prioridades por ahora. Su irritación no tenía cabida en el orden general de las cosas. Necesitaba asegurarse de que Muscular fuera descubierto, ante todo. Para ser franco, hubo un incidente inesperado. Tendremos una reunión cuando regresemos. Asegúrate de que todos estén al tanto antes de que comiencen a deambular. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Es bastante importante para el Liga en su conjunto. Entendido. Me aseguraré de que todos estén conscientes de la importancia de la reunión. La llamada terminó con un clic y Deku se sumergió en sus pensamientos. Kacchan había sido recuperado con éxito, fue secuestrado. Intelectualmente, sabía que el plan tenía muchas posibilidades de tener éxito. Después de todo, lo había planeado él mismo, por muy poco entusiasta que fuera. Su contacto había sido extremadamente preciso, apenas había héroes aquí, al menos, casi ninguno en comparación con el semillero de héroes que era la Academia UA, y tenían miembros mucho más poderosos. Teniendo en cuenta que la última vez UA se había visto sumido en el caos solo con él, Shigaraki, Kurohiri y Unnomu, era de esperarse. All Might ni siquiera estaba presente. Incluso con todos estos factores, pensó, no, esperaba que la realidad actual no sucediera. Eso sin siquiera considerar el peligro que esto podría traerle a él mismo. Si Shigaraki tuviera la más mínima impresión de que tenían una relación personal, podría vincular a Deku con su identidad original. No dudaba que Shigaraki aprovecharía la oportunidad para causarle daño. Y tampoco sería haciendo daño a su persona. Shigaraki no era estúpido. Aunque los dos tenían aproximadamente el mismo poder, él salió adelante, solo un poco. Principalmente porque en realidad sabía pelear, cortesía de cero, y tenía una ventaja de alcance. Si los dos realmente pelearan hasta la muerte, lo más probable es que Deku saldría victorioso. Potencialmente, podría reunir a todos los nuevos miembros de la Liga de Villanos y tenderle una emboscada, pero a nadie realmente le agradaba Shigaraki. En cierto modo les gustaba Deku. Pero la parte más importante fue que en realidad solo les importaba Stein. No se molestarían en hacer nada que no estuviera en línea con sus ideales. Si por algún milagro sucediera, siempre podría simplemente huir. Después de todo, ninguno de los villanos tenía una peculiaridad basada en la velocidad. Era seguro decir que entre el clima político actual de la liga y sus propias habilidades, no corría peligro. Pero eso ya era un peligro en sí mismo. Si Shigaraki no pudo lastimar a Deku, en su lugar lastimó, mató, a quienes estaban cerca de él. No dudaba de que era capaz de ello. De alguna manera, tuvo que persuadir en secreto a Bakugo para que no hablara de él delante de toda la liga de villanos. También tuvo que lidiar con Muscular. Sintió que un dolor de cabeza comenzaba a formarse, pero no dejó que eso lo afectara. Después de todo, experimentaba cosas mucho peores a diario. Esto fue simplemente natural en lugar de ser causado por una peculiaridad. Así es, he experimentado cosas peores. Misiones suicidas donde la más mínima vacilación haría que me mataran en un santiamén, la desconfianza y actitud desdeñosa de All for One, e incluso infiltrarme en UA Academy. Mientras mantenga mi ingenio y no me asuste, hay muchas posibilidades. Tomada la decisión, se permitió regresar a la realidad, aunque había mantenido la guardia alta todo el tiempo, solo para encontrarse frente a frente con Kota. ¿Ustedes realmente lo secuestraron? No, ¿qué estoy diciendo? Eres un villano, después de todo. Deku suspiró y se inclinó lo suficientemente cerca de Kota para susurrarle al oído al pequeño niño. No quería que Muscular escuchara más de lo que ya había oído. Para ser honesto, yo tampoco quería hacer esto. No puedo hacer ninguna promesa, pero haré todo lo posible para sacarlo con vida de esto.
En verdad, solo soy un villano, y nada de esto compensa las cosas que he hecho, o las cosas que haré, pero les digo la verdad cuando digo que haré lo mejor que pueda. Además, los héroes no se detienen ante nada para encontrarlo. Si no confías en mi palabra, confía en la de ellos. Él será encontrado y rescatado. ¿Pero qué hay de ti entonces? Quiero decir, eso suena un poco peligroso, para Bakugo, por supuesto. Los ojos de Deku se abrieron en estado de shock ante la reacción inesperada. Realmente era un buen chico, aunque un poco preocupante. Después de todo, ¿quién se preocupa por un villano? No te preocupes, tengo algunos trucos bajo la manga. ¿Vencía Muscular, no? Sus ojos se volvieron tan oscuros como la noche. Pero, en primer lugar, no deberías preocuparte por mí, Kota. Hiciste bien en tener esa reacción. Los villanos normales no son como yo. Incluso lo que estoy haciendo ahora no es tan digno de elogio. Bueno, en realidad no importa. Eres inteligente aunque un poco tonto en algunas partes. Simplemente no vuelvas corriendo a la escena de la pelea otra vez. El rostro del niño se iluminó con un sonrojo de vergüenza y enojo. Era mejor que la mirada triste en su rostro cuando decía que no debería preocuparse. Sin decir palabra, lanzó sus pequeños puños sobre su torso, solo para encogerse de dolor por el tono de sus músculos unos segundos después. Cuando eso no funcionó, volvió a mirarlo con petulancia, antes de sonreír con picardía como si acabara de tener una gran idea. Por los pequeños movimientos en su rodilla, parecía querer lanzarla hacia adelante sin piedad, pero Deku solo lo miró con una mirada que esencialmente se traducía en: si lo intentas, eres un mocoso muerto. Sabiamente bajó la rodilla al suelo. No te sorprendas demasiado, ¿vale? Lo que está por pasar no significa nada. Además, no le digas a la gente mi nombre si puedes. ¿Qué es lo que tú? De repente, una niebla púrpura envolvió la cima de la montaña, vibrando con un poder que parecía estar en ninguna parte y en todas partes a la vez. La niebla se arremolinó hacia adentro, se condensó y finalmente formó la vaga forma de un humano con traje. Los limos amarillos que eran sus ojos parecieron fruncirse sobre sí mismos, logrando de alguna manera mostrar una expresión de confusión y sorpresa. Para un rostro no humanoide, la profunda emoción que podía transmitir era encomiable. ¿Un niño? ¿Y Muscular, qué pasó aquí? Su voz era tan fría como un glaciar congelado durante miles de años. Él desobedeció órdenes, así que no tuve más remedio que ponerlo en su lugar. Muscular, levántate. Saltó hacia arriba rígidamente, como un muñeco mecánico lleno de óxido y bisagras defectuosas. Sin embargo, Kurohiri no pareció sorprendido al verlo moviéndose ante cada orden de Deku como un perro. La expresión de indignación y vergüenza en el rostro de Muscular decía que era consciente de que lo trataban como a un perro y no le gustaba. Incluso estaba gruñendo como un animal, tratando desesperadamente de escaparse del control de Deku. Aún así, no podía luchar contra su propio sistema nervioso. Más que contundente, el rayo que empuñaba Deku era más una conexión simpática, que engañaba y engañaba al sistema nervioso, haciéndole creer que era uno de los suyos. Había un componente de fuerza involucrado, pero era mucho menor que la conexión simpática. Por eso era casi imposible liberarse, al menos hasta que el rayo perdió su energía. El niño estaba tratando de matarlo. En una misión de tiempo limitado. Naturalmente, no podía dejar que se saliera con la suya. Sus ojos se entrecerraron siniestramente. Reprimió desesperadamente el impulso de reírse del melodrama. Definitivamente ahora no era el momento de reír. Sin embargo, el niño fue solo un efecto secundario. De todos modos, tenemos que regresar. Decidiremos su castigo con todos los demás. Haremos eso entonces. El portal está preparado y listo. Deku asintió y lentamente avanzó hacia el portal ahora visible. Muscular ya había sido envuelto por completo por la niebla, enviada primero por su nuevo maestro. Deku ignoró por completo el débil grito de espera. Detrás de él, pasos parejos y uniformes. O al menos eso era lo que parecía. En secreto, a sus espaldas, su mano se movía de un lado a otro en una triste despedida. Momentos después, todo su cuerpo atravesó el portal. Midori y Deku Izuku se había ido. Kota sintió un escozor en los ojos, mientras las lágrimas amenazaban con deslizarse hacia abajo una vez más, pero ninguna escapó. No era un bebé llorón. Nunca lo había sido. ¿Pero por qué? ¿Por qué la necesidad de llorar se sentía tan abrumadora? Él era salvado, entonces, ¿por qué estaba al borde de las lágrimas? Había conocido a un verdadero héroe, entonces, ¿por qué estaba tan triste? No importaba que fuera un villano.
No importaba que fuera parte del grupo que invadió la isla. Nada de eso importaba. Él era su héroe. Y eso era lo único que importaba. Sin embargo, ¿por qué estaba tan infeliz? Sus ojos eran tan fríos como una granizada furiosa, su postura era tan aguda como un carámbano. Él era la madre naturaleza en ese momento en el tiempo y el espacio, una rabia imparable para cualquier mortal. De hecho, casi literalmente, ya que todos los habitantes de la habitación sintieron un escalofrío en la espalda. Esta era la cara que usaba cada vez que interactuaba con alguien de la Liga de Villanos, aunque por lo general no era tan dura. Fue fácil de producir porque eran emociones reales las que estaba canalizando, más específicamente, cosas que había experimentado en una fecha anterior. Cosas que mantenía escondidas detrás de candado y llave. Su ira siempre había ardido como el aguijón de la congelación. Un tipo muy frío y muy lógico. Sus ojos recorrieron la habitación, teniendo cuidado de hacer contacto visual con cada persona en la habitación. Una vez que terminó sus rondas, cerró los ojos con un suspiro. En lugar de cortar la tensión en la habitación, esta se hizo cada vez más espesa. Lentamente, sus ojos, aún no completamente abiertos, miraron el asiento de muscular en la esquina. Chasqueó los dedos, no era necesario, pero fue una agradable señal audible para la galería de maní, y muscular se puso de pie lentamente, los mismos movimientos robóticos, la misma rabia intensa. Le entrecerró los ojos como diciendo, no te portes mal. Obviamente, no se lo tomó bien, gruñendo aumentando en volumen. Suspiró de nuevo, decidido, y se arrodilló jadeando y temblando por la repentina descarga eléctrica. Ahora no estaba gruñendo. Muscular, ¿te importaría explicarnos más detalladamente lo que hiciste? Te sugiero que tomes tu decisión rápidamente. ¿Sabes lo que puedo hacer? Mantuvo la misma mirada desafiante. Deku comenzó a tararear Gangnam Style en voz baja, y eso rompió a Muscular. El trauma era algo aterrador. Transformó a un asesino loco y orgulloso en un perro patético. No importa cuánto brincaba, al final del día tenía miedo. Sufrimiento, humillación, muerte. Casi todos los asesinos tenían dos caras, incapaces de recibir lo que siempre habían hecho a los demás. Era asqueroso. Porque no pensaron en eso. No pensaron en lo que harían si estuvieran en el lugar de la víctima. Eran tontos que no tenían derecho a empuñar un arma, y mucho menos a matar. Yo, desobedecí órdenes. Su mirada se agudizó. Traté de matar a un mocoso, preparó su corazón para mentir una vez más, y respiró hondo disfrazado de suspiro. No es tanto la parte de matar a un mocoso lo que me preocupa, aunque eso me hace bastante enojado. No somos un grupo de criminales aleatorios, que existen únicamente para que puedas satisfacer tus antojos, basura degenerada. No, lo que realmente me hace hervir la sangre es el hecho de que ignoraste las órdenes que todos acordaron, debo agregar, y potencialmente pusiste la misión en peligro. Tienes suerte de que Davi y el resto sean realmente competentes. O tal vez no hubiera podido evitar matarte, por supuesto. La escarcha en sus ojos se desvaneció al ver que había dejado claro su punto. El resto de la habitación estaba en silencio. Quizás pensaron que era un simple no combatiente. Ja. Deseó que ese fuera el caso con cada átomo de su ser. Bueno, al final solo soy un simple estratega. Shigaraki, ¿qué vas a hacer con él? Puede que sea fuerte, pero si actúa así, no tiene sentido retenerlo. Advertí le habló de esto cuando lo estaba reclutando. A él no le importa nada esta organización, solo sus propias obsesiones. Shigaraki dio un paso adelante desde los rincones oscuros de la barra. Su rostro no estaba torcido por la ira por primera vez al ver a Deku, ni estaba concentrado en él en absoluto. Solo estaba mirando a Muscular con una mirada de locura en sus ojos. Por extraño que parezca, ninguna de las personas en la sala se inmutó ni se sintió intimidada por ello. En cambio, su atención se centró únicamente, inconscientemente, en la persona en la esquina de la barra. Ya no emitía un aura tan fría e insensible, no, furiosa. Las dos emociones eran casi indistinguibles en él como si fueran la misma. Encajaba extrañamente. El resto de la reunión estuvo ensombrecido por el hielo y los ojos apáticos. Muscular no corrió buena suerte al final del encuentro. Shigaraki no era un hombre amable ni rebosaba misericordia. Sin otra palabra por parte de Deku o Muscular, sistemáticamente comenzó a usar su don. Ni siquiera interrogó más a Muscular, lo que sorprendió a Deku, quien tenía varios planes de contingencia bajo la manga.
Era como si confiara plenamente en las palabras de Deku, pero eso no tenía ningún sentido. Era el que más lo odiaba de todos los que conocía. Por lo general, intentaba exponer todos y cada uno de los agujeros, para intentar meterse con él, pero hoy. Solo puedo pensar en una cosa. Él está dando un ejemplo. Ni siquiera le importa si es cierto o no, solo quiere poner a la Liga de Villanos bajo control. Si es verdad, entonces es bueno. Shigaraki llega a lastimar a alguien que se atrevió a ir en contra de la organización. Si es falso, bueno, eso tampoco importa. Un solo combatiente o un grupo más controlable de personas del mismo nivel. Es una elección obvia. Deku entrecerró los ojos inconscientemente, y una buena mayoría de los villanos reprimieron un estremecimiento al verlo. Deku estaba seguro de una cosa. Shigaraki estaba creciendo lenta pero seguramente desde su anterior estado de niño varón. Estaba seguro de que tampoco estaba imaginando cosas. No importa cuál fuera el problema antes, siempre intentaba armar un escándalo como un perro con su juguete favorito en sus mandíbulas. No fueron noticias particularmente buenas, al menos para Deku. El Shigaraki de antes era un mocoso inmaduro, pero al menos era un mocoso inmaduro que era fácil de controlar. Sus reacciones eran fáciles de predecir y ciertas palabras lo hacían tan moldeable como la masilla para el escultor experimentado. Pero este estado suyo era peligroso, principalmente porque no tenía datos de los cuales extraer. Ahora que lo pensaba, Shigaraki odiaba a Stein casi tanto como odiaba a Deku. Que él aceptara a todos los nuevos reclutas, fanáticos, sin pestañear ni hacer un berrinche, estaba creciendo a un ritmo terriblemente rápido. Deku continuó mirando a Shigaraki, en contemplación, durante el resto de la reunión. Hizo todo lo posible por no prestar atención a la figura que yacía inmóvil en el suelo. Estaba a punto de matar a un niño, estaba a punto de matar a un niño, eso era lo que se repetía a sí mismo. No podía negar que se había ablandado en los últimos meses, pero no estaba del todo, eso lo desanimó. Significaba que estaba recuperando lo poco de su humanidad que le quedaba. Pero también hacía que cosas como esta fueran increíblemente difíciles. Aún así, era necesario. De lo contrario, todo el esfuerzo que había invertido en crear su imagen se arruinaría. Desperdiciarlo, así como su plan para salir de este lío. Sintió que se estaba traicionando a sí mismo y a su ideal en el nivel más alto, pero tragó sin piedad el ácido, tratando de salir de su garganta. Ahora no es el momento. Kurohiri, llévalo a algún lugar y échalo. Comprendido. Sus ojos estaban demasiado abiertos para estar completamente cuerdo, y cada miembro vislumbró esa locura cuando los miró. Aunque no parecía que eso les molestara. Deku supuso que tenía sentido. Después de todo, eran criminales empedernidos y probablemente habían visto una buena cantidad de personas a las que les faltaban algunos tornillos. Kurohiri recogió el cuerpo de muscular con asco. A veces era difícil leer a Kurohiri, pero Deku estaba bastante seguro de que estaba mirando el cuerpo con disgusto. Aunque si eso fue por las acciones de Shigaraki o por la traición de muscular era algo que Deku no sabía. Shigaraki luego comenzó a hablar y Deku tuvo una extraña sensación de déjà vu. Como si alguien lo estuviera intimidando, pero con algunos giros y vueltas incómodos en algunos lugares. ¿Estás de acuerdo conmigo, no? ¿En que los miembros incompetentes o insubordinados del partido deberían ser eliminados? Su voz crujió malvadamente. Tiene sentido, ¿verdad? Proporcionaremos un escenario para tus ganas de matar o tu pequeña fascinación por Stein, pero solo si priorizas mis órdenes. Es un trato justo, ¿no? Si no te gusta siempre podemos tener una pequeña charla. Será divertido, lo prometo. Bueno, eso es nuevo. Ninguno de los villanos respondió con ninguna palabra, pero ahora había una capa de precaución en su postura. Más que su habitual rabieta sin sentido o sus caprichosas demostraciones de violencia, esto estaba lleno de intención y razón. Era mucho más amenazante que el ocasional toque de amor corrosión tu piel de Shigaraki. Enfocó sus ojos rojos sangre en Compres y el momento terminó. Ahora era el momento del juego. Hablaré con Bakugo Katsuki, así que libérenlo. La atención de Deku se agudizó hasta convertirse en un punto muy fino. Este momento fue crucial. Si no te importa, le daré un pequeño golpe. Funcionará mejor que unas simples esposas. Aunque es dudoso que ataque considerando que está rodeado de todos aquí, es mejor estar a salvo que lo siento. Especialmente considerando su personalidad bastante explosiva. Shigaraki lo miró con una mirada descarada de disgusto, pero al final lo aceptó. Deku se sintió bastante agradecido por él, de verdad. Esperaba tener que pasar por muchos problemas, pero simplemente lo aceptó.
Lo mismo sucedió con todos los demás en la sala, y sintió que su suerte estaba cambiando. Sin embargo, extrañó a una persona, oculta por la falta de iluminación en el bar. Sus ojos brillaron con un leve atisbo de expectación y agradecimiento parcialmente incrédulo. No estaba muy seguro todavía, pero le acababan de dar una pista, y eso era lo único que importaba. Compres hizo rodar con ligereza el mármol hasta el suelo y miró a Deku por el rabillo del ojo antes de chasquear los dedos cuando se detuvo. Su mano crujió cuando la electricidad salió a jugar, aunque estaba seguro de que su espíritu sanguinario quedaría decepcionado. No quería nada más que advertirle un poco, y esta fue la única excusa razonable que se le ocurrió para ejecutarlo. Bakugo se puso de pie, todavía aturdido y con la cabeza palpitando. Lo habían secuestrado. A él. Mierda. Maldita sea. Malditos bastardos magos raros, pirómanos psicópatas y perras locas por la sangre. Había perdido, carajo. De nuevo. Era una maldita damisela en apuros. No le importaba cualquier estúpida perorata que caminar y le diera de nuevo sobre cómo tus oponentes solo han ganado de verdad si te rindes y todas esas tonterías. Estaba bastante seguro de que no había forma de volver siendo secuestrado. La frustración hacia él mismo y hacia los bastardos ardía ferozmente en su sangre, pero todavía había un pequeño rastro de duda que estaba seguro de haber erradicado después de todo el incidente de rendirse al maldito Izuku. ¿En serio? ¿Qué estaba pensando? Solo porque falló, perdiste. No cumpliste con las expectativas que todos tenían sobre ti, fracaso total. Para ganar un enfrentamiento justo, se cerró por completo. Y estaba sucediendo de nuevo. Y no tuvo tiempo para esto, los villanos, justo enfrente de él estaba él. No vio al bastardo en el bosque y estuvo a punto de asumir lo peor, pero estaba aquí. Vivo. No colgando inerte de una nariz en el techo. Izuku Midoriya estaba vivo. Había pesado en su mente más de lo que creía posible, considerando que él era el idiota que lo acosaba en primer lugar, y no era un maldito chiste. Él causó todo eso, ¿y para qué? Ni siquiera lo hizo. Saber. Después de ese día, él cambió por completo, o tal vez simplemente nunca se dio cuenta. No le sorprendería. Izuku Midoriya era fuerte. Izuku Midoriya tenía frío. Izuku Midoriya estaba amargado. Izuku Midoriya lo quería muerto. Así que, en realidad, no fue una gran sorpresa despertarse y verlo cargando contra él, con un rayo en la mano. Una parte de él se sentía ciegamente frustrada por ello. Él iba a ser el héroe número 1. No podría ser eso, ni siquiera un héroe si estuviera muerto. Pero otra parte de él, una que había escondido profundamente detrás de capas de arrogancia, orgullo y temperamento, se sintió aliviada. Aliviado de no tener que aferrarse a este condenatorio sentimiento de culpa en lo más profundo de su interior. La culpa que le gritaba todos los días por convertir a un niño despreocupado, solía ser su amigo, en esto. Un villano adolescente suicida y privado de sueño que probablemente había asesinado a más de lo que le gustaría saber. Luego sonrió. No estaba lleno de sed de sangre, ni de ira, ni de la amargura que siempre lo había envuelto como un manto. Sus miembros se congelaron en su lugar y se sintió extrañamente engañado. Su mano descansaba inerte sobre su hombro, todavía brillando con electricidad, mientras su voz, suave, solemne y tranquila, se extendía con un toque de urgencia. Solo los oídos de Bakugo podían oírlo. Era como si tuviera un hechizo mágico incrustado, impidiendo que otros escucharan con pura voluntad. Pase lo que pase, no puedes dejarles saber que nos conocemos. Encontraré alguna manera de sacarte de esto, pero por ahora, la electricidad se extendió como un reguero de pólvora, consolidándolo aún más en su lugar. Por no hablar de un brazo, ahora no podía mover su cuerpo en absoluto. Lo siento. Deku se alejó de él, con rostro indiferente mientras caía al suelo, con las extremidades retorciéndose y espasmándose erráticamente. Bakugo sintió arder su ira, pero la hizo a un lado sin piedad. Había demasiadas preguntas que necesitaban respuesta. ¿Cómo podría salir de aquí? ¿Qué eran esos idiotas acosadores? ¿Eran villanos? Le susurró su instinto de supervivencia. Lo hizo a un lado. Él simplemente ganaría. ¿Planeas hacerle? Más importante. ¿Por qué Izuku no quería que estos farsantes supieran que se conocían? Deku, ¿por qué te acercaste a él? Un simple rayo debería ser suficiente. ¿Verdad? Parece que Shigaraki ha vuelto a la normalidad, tratando de encontrar agujeros en todo lo que digo o hago. Desafortunadamente, tendrás que hacerlo mejor si quieres hacerme tropezar.
Sin embargo, tendré que contarte una de mis debilidades, Shigaraki, realmente eres como una mosca molesta, escapándose constantemente de mi alcance, hasta el punto en que tengo que recurrir a métodos exagerados para aplastarte. Deku sonrió levemente, un gesto que de alguna manera fue incluso más horrible que su mirada indiferente. Es un poco vergonzoso, pero a mi control le gusta perderse después de largos periodos de uso fuera de mi cuerpo. Simplemente estaba tomando precauciones adicionales para asegurarme de no asar accidentalmente a nuestro amigo aquí en patatas fritas. Basta de hablar de mí. Deberías dile a nuestro amiguito por qué está aquí, ¿no? Bakugo sintió que varias venas se le subían a la frente, en el momento en que escuchó que lo llamaban pequeño amigo. Shigaraki asintió, irritado por no poder hacer enfadar a Deku, pero consciente de sus prioridades. De todos modos, no esperaba que saliera nada de esto. Durante mucho tiempo se había visto obligado a aceptar el hecho de que Deku era una anguila viscosa y resbaladiza, que era increíblemente difícil de precisar. Caminó hacia el prisionero paralizado y se dio cuenta, sin comprender, de que no era la mejor idea contener a un posible nuevo recluta. Mucha gente tenía un gran orgullo, o al menos muchos villanos lo tenían. Generalmente, no era la mejor idea dejarlos tirados en el suelo si deseaba reclutarlos voluntariamente. Lo cual hizo, en este caso. Por supuesto, esta no era tu situación normal. El sentido común decía que no era mejor liberar a tu antiguo enemigo, pero Shigaraki Tomura no tenía sentido común. Eso era para novatos y jugadores débiles. Deku, libera a Bakugo de tu rayo. Estamos aquí para reclutarlo, no para mantenerlo cautivo. Querían reclutarlo. ¿Qué diablos, qué drogas estaban tomando? Necesitaba sacar a Izuku de este lugar, y rápidamente. ¿Él quiere que yo, qué? Quiero decir, esto hará que a Bakugo le resulte más fácil escapar, pero, ¿en serio? Claro, ¿por qué no? Aunque no depende de mí si él escapa. Hazlo. Sí, lo haré de inmediato. Ignoró la mirada hostil de Shigaraki con la facilidad de la práctica, antes de ordenarle al rayo que abandonara el cuerpo de Bakugo. Deberías sentirte un poco entumecido por un tiempo, pero no debería ser un impedimento mayor. El piso es tuyo, Shigaraki. Bakugo estaba irritado, por decirlo menos. El idiota frente a él hablaba y hablaba de cómo habían sido restringidos o habían sufrido debido a los héroes, las reglas y toda esa basura. De vez en cuando, algún extra resonaba desde atrás diciendo que no eran una turba incivilizada o algo así. Todo fue un montón de basura. Simplemente tenían algunas circunstancias malas y desafortunadas y querían desquitarse con todos los demás. Lo enfermó. ¿Izuku entró en esto sabiendo eso? No, probablemente fue solo por su culpa. No importaba cuánto hubiera cambiado, no era del tipo que acosaba a la gente solo por el gusto de hacerlo. Si ese fuera el caso, su reacción al verlo no tuvo ningún sentido. No había ningún indicio de amargura, odio o ira. No era como si necesitara ocultarlo, entonces ¿por qué? Además de decirle que guardara silencio sobre su relación, todavía no sabía por qué, sus acciones parecían como si quisiera salvarlo. No tenía ningún sentido. Izuku Midori ya había vuelto a cambiar, sin que él se diera cuenta, sin ningún motivo evidente. Pensó que sabía cómo era ahora, pero... había tantas incógnitas. ¿Por qué parecía que le guarda rencor al villano de pelo blanco y que necesita lápiz labial? ¿Por qué, espera? ¿No sabían cuál era su verdadera identidad? Eso fue lo único que se le ocurrió a Bakugo, que podría explicar todo esto. Desde una perspectiva exterior, Bakugo Katsuki era, ciertamente no tan especial cuando se analiza el pasado de Izuku Midoriya. Él era simplemente un matón de la infancia que había hecho de su vida un infierno, nada más y nada menos. Aunque no entendía por qué estos villanos querían reclutarlo, si Izuku realmente quería hacerle algo, su influencia debería ser más que suficiente. Pero en cambio no estaba haciendo nada, incluso advirtiéndole que no dijera una palabra. Esas no eran las acciones de alguien que tenía un rencor que resolver. Pero ese fue el truco. Izuku tenía rencor. Si solo se estaba reprimiendo, no quería que ese villano descubriera su verdadera identidad. Se dio cuenta de que nunca había escuchado el verdadero nombre de Izuku salir de la boca de ninguno de los bastardos aquí. Solo, Deku. Ese maldito apodo que le había puesto en su niñez. Se sentía enfermo. Tiene sentido. La ira hervía bajo su piel. Era ira contra sí mismo, ira contra la persona que se atrevió a esperar que todo volviera a estar bien así como así. Canalizó esa ira a través de sus miembros recién móviles y arrojó una explosión a la cara del villano frente a él. Instintivamente, soltó algunas palabras que realmente no le importaba lo suficiente. Eran ciertas, pero él tenía otras cosas en mente.
Su orgullo, a veces loable y otras detestable, le impedía decir lo que realmente sentía. También fue una lástima. Este malentendido persistiría durante mucho tiempo. Básicamente, dices, queremos acosar a la gente, así que únete a nosotros, ¿verdad? Lo siento, pero quiero ganar como hormigas. Eso nunca cambiará. Sus ojos rojos se oscurecieron, como un charco de sangre secándose. Me convertiré en un héroe y golpearé a bastardos como tú. Y lo llevaré conmigo. Bakugo inconscientemente pronunció esas palabras en voz alta, demasiado atrapado en decirlas como para saber lo que estaba diciendo en primer lugar, hasta que dejó de decirlas. Fueron ellos a quienes registró exactamente lo que había dicho. Parecía haberse registrado con Deku también, mientras sus ojos rezumaban una mirada espumosa y siniestra que esencialmente también se traducía: será mejor que arregles el desastre que acabas de causar, o te juro que te arrancaré la lengua. La mente de Bakugo se aceleró con la ayuda de la adrenalina y el pánico. Necesito un filtro mejor, maldita sea. No puedo simplemente decir lo que me viene a la punta de la lengua. Maldito infierno. ¿Qué puedo hacer para salvar la situación ahora? Menos pánico, más pensamiento. Has pasado por cosas peores que esto. Veamos, ¿cómo puedes conocerlo razonablemente sin conocerlo realmente? ¿Qué clase de pregunta es esta? ¿Quieres llevarte a Deku contigo? ¿Por qué? Bakugo miró con los ojos entrecerrados y rasgados al pequeño líder villano que hacía todo lo posible para intimidarlo, y sin saberlo, sus ojos se dirigieron a la persona detrás de él. Parecía tan indiferente como siempre. Sintió que su adrenalina se calmaba un poco, permitiéndole pensar correctamente. Había más en juego aquí que solo él mismo, y eso lo estaba arruinando. Aunque no sabía cómo le afectaría si la verdad realmente saliera a la luz. Sin embargo, las pequeñas arrugas de malicia y fría desesperación eran lo suficientemente buenas. Podía lidiar con estar en la oscuridad por un poco de tiempo. Entrecerró los ojos mientras pensaba en una respuesta satisfactoria. ¿Expondría otra de las identidades alternativas de Deku? ¿En serio? ¿Cuántas tenía este tipo? Pero no pensó que le importaría. Él es el bastardo que se infiltró en nuestra escuela. Tengo un rencor que resolver con él. El interés anterior de Shigaraki se evaporó, como la nieve en primavera, aunque todavía había un leve estruendo de ira y crueldad debajo de la superficie, esperando ser desatado. Sin embargo, el interés de otra persona se disparó instantáneamente. Lentamente, Davi emergió de su pequeño rincón de la habitación con un extraño brillo en sus ojos. Una mirada de rabioso interés y anticipación. Era como un cazador de tesoros que había buscado por todas partes, solo para encontrar el tesoro que tan desesperadamente había estado buscando justo frente a sus ojos. ¿Y estás seguro de que es él? Los ojos de Deku miraron fijamente a Davi, y este último de repente sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sí, me infiltré en OA por un período de tiempo. Lo más probable es que recuerde mi voz, considerando que estaba disfrazado en ese momento. Aunque irradiaba frialdad. ¿Por qué estás interesado? La tensión unilateral se apoderó de la habitación, luchando sin darse cuenta con la atención de todos los demás en la habitación. En otras palabras, era la oportunidad perfecta para que Bakugo escapara. No fue exactamente intencional. Sus instintos le habían gritado que confrontara al tipo y descubriera cuál era su trato, pero de todos modos era una oportunidad increíble. Lentamente, su mirada se deslizó sobre las personas en la habitación, mientras Deku hacía todo lo posible para que el eventual aterrizaje en Bakugo pareciera natural. El entumecimiento de sus extremidades había desaparecido ahora, por lo que podía intentar escapar en cualquier momento. Sus miradas se encontraron y, de una manera deprimentemente irónica, su sincronicidad era perfecta. La puerta del bar explotó en un volátil brebaje de llamas, con un rayo de electricidad en sus venas. Deku no había disipado por completo el rayo dentro del cuerpo de Bakugo. En cambio, decidió dejarlo esconderse, sin ser visto, para hacerlo un poco más rápido cuando escapara. Demostró que valió la pena cuando salió corriendo a un nivel de velocidad casi sobrehumano. Varios miembros simultáneamente gimieron de irritación ante la vista. Deku tuvo que ocultar una sonrisa. Kurohiri, ve tras él. Tú eres el único que puede alcanzarlo ahora. El ojo de Shigaraki tembló ligeramente. No se molestó en ocultar la molestia en su voz. Comprendido. Kurohiri desapareció de la habitación y Shigaraki dio un paso adelante. Justo enfrente de Deku. ¿Por qué lo ayudaste a escapar? Una descarga de adrenalina se hizo sentir, mientras su cuerpo casi se ahogaba en pánico. Como él. Que eso es imposible. No hay manera de que él pudiera, sí. No hay manera posible de que se haya dado cuenta.
Su peculiaridad es la corrosión, no la vista divina. No hice ninguna acción audible ni física cuando reactivé mi don. Solo está apuñalando en la oscuridad. Ahora que el pánico había disminuido, poco a poco se irritó un poco. Shigaraki había estado tratando de meterlo en problemas, matarlo, y había sido una molestia general desde que cayó por primera vez en este agujero infernal. Incluso alguien con la paciencia de un santo se habría cansado de él hace mucho tiempo. Deku no era un santo. Ni siquiera cerca. De todos modos, reprimió el sentimiento. Ahora no era el momento de enemistarse con Shigaraki, no después de haber sido falsamente acusado. Inhaló y exhaló profundamente. Todavía había un sentimiento de irritación, pero tendría que ser suficiente por ahora. Lo vi. Tu peculiaridad deslizándose en la piel de ese chico, momentos antes de que escapara. ¿Tienes debilidad por él después de tu pequeña aventura en la UA? Tiene sentido. En primer lugar, te oponías ferozmente a este plan, después todos. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? La voz de Shigaraki sonó. Es por eso que envió a Kurohiri tras Bakugo, parece que realmente lo odia mucho. No. Declaró con toda la honestidad y la superioridad que pudo reunir. Todos parecían estupefactos. No, no hice nada para ayudarlo a escapar. De hecho, fui yo quien lo inmovilizó. Me dijiste que lo liberara. Yo diría que tienes más motivos que yo. Shigaraki parecía increíblemente furioso y enojado. ¿Oh, pensaste que me tenías en una situación difícil cuando no respondí de inmediato? Ya deberías saberlo mejor, Shigaraki. Su presencia se agudizó. Su ira aún no se había aliviado del todo. Más que eso, no te agrado. Creo que todo el mundo ya lo sabe. Este misterioso avistamiento de relámpagos, ¿cuántas otras personas lo vieron? Me pregunto. Tengo la sensación de que va a ser un gran gordo cero. En silencio, la gente comenzó a moverse en la posición general de Shigaraki, y su rostro se iluminó con una sonrisa ligeramente loca. Oh, es un poco más grande que eso. Parece que ha estado planeando esto durante bastante tiempo. Solo necesitaba una oportunidad, me pregunto con qué los sobornó. Al final de la pequeña reorganización, solo Toga, que miraba desinteresadamente a ambos lados, Dabi, que parecía estar enojado, por razones desconocidas, y Buize, que parecía muy confundido, estaban cerca de Deku. El resto había huido al otro lado de la habitación, sin parecer avergonzado o avergonzado en absoluto. Tenían, como mínimo, una capa de piel muy gruesa. Deku sabía que lo que hizo no era visible en lo más mínimo. Suspiró y la habitación instantáneamente se puso alerta, la precaución rezumando por cada poro. Bien por ti, estás aprendiendo. La verdad ya no importa cuando las cosas llegan a este punto. La mayoría tiene la ley en sus manos con extremo prejuicio. Tengo bastante curiosidad, de verdad. ¿Qué te prometió? Bueno, no importa. Seamos sinceros, Shigaraki, ¿qué quieres? Pero nada demasiado excesivo. No me importa mi reputación y puedo oírme cuando quiera. Sus ojos se abrieron, había más blanco que iris, mientras sus venas se agrandaban con irritación. ¿Puedes irte cuando quieras? Eres tan arrogante que me enferma. La voz de Shigaraki rugió, antes de detenerse, abruptamente, a mitad de la frase. Una gran bola de relámpago puro apareció en la palma de su mano. En el momento en que ustedes se movieron una pulgada, comencé a cargar mi rayo. Aunque dudo que pueda salir, con ustedes bloqueando la salida, les prometo que alguien morirá. ¿Realmente quieren ser ese alguien, simplemente? ¿Por un soborno? ¿Vale tu vida un papel verde? Algunos se alejaron silenciosamente unos pasos de Shigaraki, mientras que otros fueron más abiertos al respecto. El rostro de Shigaraki era un espectáculo interesante de contemplar. Una mirada de rabia, lucha y eventual aceptación. Vete. Deja la Liga de Villanos. Preferiría tenerte muerto, pero tomaré lo que pueda conseguir. Me aseguraré de tu muerte en otro momento. Fue expulsado como si alguien lo estrangulara con fuerza con grandes cantidades de comida, pero sonó como música divina para los oídos de Deku. ¿Quiere que me vaya? Vaya, estoy empezando a verte bajo una nueva luz, Shigaraki. Tenía planes pensados y listos para salir de la Liga de Villanos, pero todos tenían un problema bastante grande para el que aún no había encontrado la respuesta. Su acuerdo con All for One. Es decir, quedarse en la Liga de Villanos. No estaba seguro de si el hombre lo tomaría como una afrenta a su pequeño juego que tenían y lo noquearía instantáneamente. Pero si fuera así. Fue su propio protegido el que me echó. ¿Qué se supone que haga? Ja 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 ja. No puedo dejar que se note en mi cara, o probablemente cambiará de opinión solo para fastidiarme.
Indiferente es el mejor camino a seguir, o podría sospechar. Está bien, puedes hacer esto, Deku, claro. Entonces me iré ahora. El mar de villanos se separó, como si Deku fuera el propio Moisés, inconscientemente. Parecía que Shigaraki quería arrancar algunas de sus extremidades, pero la bola de relámpagos que se movía lo disuadió de tomar cualquier acción. Anticlimáticamente, Midoriya Deku Izuku desapareció en la noche con un destello de electricidad en su paso. Deku había escapado con éxito del cerco, pero no se sentía satisfecho ni aliviado. El dolor en los huesos donde una vez los había roto, el frío entumecimiento de las yemas de los dedos, la sensación de hormigueo que recorrió su columna vertebral, todos contaban una historia. Una historia de supervivencia. A estas alturas, Deku había pasado por muchas situaciones de vida o muerte, y era seguro decir que su sensación de peligro era extremadamente astuta. Todas y cada una de las veces que había un peligro potencial para su persona, aparecían estos signos. Entonces, cuando le dolían los huesos, tenía los dedos entumecidos y sentía escalofríos recorriendo su columna, no lo ignoraba ni se reía. Huyó hacia la noche abierta a toda velocidad, aparentemente sin importarle su entorno o qué fue lo que causó que su sensación de peligro se disparara, simplemente se alejó lo más rápido posible. Mientras tanto, en el bar, varias personas maldecían en silencio. Simplemente lo dejamos escapar, maldita sea. ¿Crees que nuestra operación se ha visto comprometida, senpai? El hombre que estaba a su lado fumaba agresivamente un cigarrillo. En lugar de tomar el tubo de porquería química de riesgo biológico con sus labios, lo mordió ferozmente, como si le guardara rencor personal. Maldijo mientras le quemaba las yemas de los dedos, arrojándolo implacablemente fuera de su boca antes de aplastarlo con su bota de acero. Giró el pie hacia adelante y hacia atrás por si acaso, con el rostro contraído y frunciendo el ceño. Ah, senpai, no deberías fumar en el trabajo, me importa un comino este trabajo. No lo tendré mañana. Se suponía que debíamos asegurarnos de que ninguno de esos bastardos escapara antes de que llegaran los héroes. Aunque nuestra tarea oficial es proporcionar ayuda para el rescate de Bakugo Katsuki, los superiores quieren aún más a esos tipos detrás de las rejas. Ahora que no hemos logrado contener a uno de esos bastardos, ¿qué crees que nos pasará? El pelotón de policías sintió que un silencio depresivo se apoderaba de ellos, incluso uno de ellos rompió a llorar. ¿Nos despedirán? Pero, ser policía es mi sueño. Amjo. Grandes ríos de lágrimas cayeron cómicamente por su rostro, mientras su llanto se intensificaba. Su senpai se quedó allí torpemente, sin saber qué hacer. Berenpai, ¿por qué hará? Su cuerpo cayó sobre el chaleco antibalas del hombre mayor. Lágrimas, mocos y mocos corrían por su rostro. Las venas del hombre mayor se agrandaron, mientras una marca de garrapata se elevaba sobre su ceja. Déjate de mí, individuo. Manténganlo bajo, muchachos. La reacción del mayor fue instantánea. Arrojó su Kouai a un lado y rápidamente se puso firme. El hombre de mediana edad, un sargento, los miró con un brillo oscuro en los ojos, tapándose distraídamente la oreja derecha con la mano. Estaba vestido con un elegante uniforme de policía, adornado con muchas insignias. No queremos que los bastardos de allí se den cuenta de que estamos aquí antes de que los ataquemos, ¿eh? Espera, ¿eso significa que Bakugo Katsuki ha sido asegurado? Al ver la expresión de sorpresa del hombre, el sargento se rió, un tanto burlonamente. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Tenemos al único símbolo de la paz con nosotros esta hermosa noche. El bastardo púrpura logró escabullirse, pero ese mocoso fue rescatado con éxito. Podremos comenzar la incursión en cualquier momento. Ahora. Es decir, si aún no has revelado nuestra posición, aunque era una broma en tono y esencia, fue suficiente para que el pequeño Kouai comenzara a sudar frío, tanto por el ruido que había hecho como por el fugitivo anterior. Por suerte, el sargento no lo miraba, ni siquiera le prestaba atención. De hecho, la única razón por la que había venido en primer lugar era para burlarse de su viejo amigo. En realidad, no le importaba en absoluto el ruido. Ninguno de los miembros de la policía aquí, o al menos la mayoría, llegó a este caso con una actitud seria. Era más bien un bueno, si los héroes no pueden detenerlos, ¿qué se supone que debemos hacer? En primer lugar, casi todos los agentes de policía eran aspirantes a héroes que no pudieron ingresar a una escuela de héroes. Sus peculiaridades y habilidades de combate eran muy deficientes. Cuando el caos se salió de control, a menudo se produjeron migraciones masivas de agentes de policía que huyeron en cualquier momento.
Sin embargo, por lo general simplemente limpiaban el desorden después, por lo que no era un gran problema. La única razón por la que el señor Senpai estaba preocupado por perder sus trabajos y los de sus colegas era porque eran una minoría que podía ser castigada. Eso, y se había enfadado con algunos superiores que estaban ansiosos por tener la oportunidad de echarlo. Una voz repentina resonó en sus auriculares y el ambiente se volvió sombrío. Tengo que volver a mi puesto. Los héroes están listos para el ataque. Mantente con vida. Los ojos del otro hombre se entrecerraron, mientras intentaba dibujar una sonrisa reconfortante en sus labios naturalmente fruncidos. Fue incómodo pero real. Tú también. Los agentes de policía, en este universo, tenían trabajos poco gloriosos e ingratos y, a menudo, llevaban una vida de mediocridad, pero arriesgaron sus vidas por el bien de la gente con los mejores de ellos. Deku se apoyó ligeramente en el costado de la pared de aluminio barato, lo suficientemente cerca como para escuchar las conversaciones de los agentes de policía. Así es. Después de huir rápidamente en una dirección, giró hacia atrás para ver que le estaba dando un mal presentimiento y, potencialmente, deshacerse de ello. Sin embargo, tal como estaban las cosas, no vio ninguna necesidad importante de hacerles nada a esos agentes de policía. Su sensación de peligro ni siquiera había sido provocada por ellos, sino por el enjambre que se reuniría a su alrededor y lo devoraría si abrieran la boca. Pensando en retrospectiva, sintió que reaparecían escalofríos en su espalda a causa del recuerdo. Eso realmente estuvo cerca. Si no se hubiera ido, si Shigaraki no se hubiera vuelto contra él, todavía habría estado allí cuando irrumpieron, con las armas encendidas. Podría haber podido escapar, pero también podría no haber podido. Teniendo en cuenta que All Might estaba entre la multitud, sus posibilidades habrían sido bajas, extremadamente bajas. Había vuelto a rozar la muerte o el encarcelamiento. Su mente estaba muerta ante la idea, pero su cuerpo reaccionó instintivamente, bombeando un montón de adrenalina y cortisol. Él frunció el ceño y sus ojos contemplativos. Parece que la suerte realmente es una fortaleza, por sí sola. Aunque es incómodo depender únicamente de ella. Aún así, algo no parece estar bien. Es cierto que ese grupo de héroes representa una gran amenaza para mí, pero si mi instinto realmente quisiera advertirme sobre eso, habría comenzado cuando rodearon el bar por primera vez y comenzaron a atacarme. Haciendo preparativos. Para cuando salí del bar, estaba bastante a salvo, entonces, ¿por qué no se ha disipado todavía? ¿Y por qué se está volviendo más fuerte? Sucedió en un instante. Un aria de la muerte, un himno del fin. Era la muerte misma en el caparazón de un hombre, un lobo escondido bajo la piel de una oveja. Un simple roce de esta aura de devastación y muerte te haría desear la muerte aunque solo sea para alejarte del dios de un ser increíblemente horrible y desesperadamente malvado. Si estaba enfocado en ti no necesitaba enfocarse en nada, darle toda su atención a nadie. Un simple toque te dejaría muerto y desaparecido. Deku sintió mucho, mucho frío. Cayó de rodillas, con la garganta nadando en su propia bilis. Con una increíble dificultad, lo obligó a bajar. Lo había sentido antes, lo recordaba, aunque no fuera nada comparado con esta pesadilla. Fue todos para uno. Y casi como si fuera una señal, la ciudad explotó. Los ojos de Deku se abrieron ampliamente con sorpresa, más de lo que sus ojos se habían abierto antes. Esta cantidad de poder, frente a esto, esquemas, planes, inteligencia, no significaban nada. Él no era nada. Algunos agentes de policía yacían apáticos, permanentemente, en su propia sangre. Habían estado más cerca de la explosión que Deku. De hecho, aparte del epicentro desde donde ocurrió el centro de la explosión, eso curiosamente no había matado a nadie además de en algunos edificios, todos los demás habían muerto. Policías, ciudadanos, mascotas. Tampoco eran nada. Tenía poder verdadero y absoluto. Él, como todas las personas que todavía tenían la suerte de estar vivas, había observado con un corazón esperanzado, un poco. No importa cuánta fe tuvieras, se dañaría al ver ese monstruo, mientras All Might lanzaba un puño hacia adelante con todas sus fuerzas. Su poder. El todo en All Might no fue suficiente. Su golpe produjo una increíble cantidad de presión de aire, pero eso era obstruido. All for One ni siquiera retrocedió un paso. Retiró el puño y lo intentó de nuevo, pero All Might fue enviado volando hacia un edificio, con un movimiento casual de muñeca y viento. El viento en sí era una enorme columna de aire, que incluso algunos maestros del viento serían incapaces de producir, incluso después de dedicarle años de su vida.
Era solo una de las muchas peculiaridades que tenía. La pelea continuó, incluso con All Might en desventaja, pero honestamente, Deku solo pudo pensar en una cosa durante todo el proceso. Yo, quería matar a este tipo. La pelea había llegado a una pausa extraña, ya que ambos bandos habían decidido que su próximo ataque sería el último. La tensión se disparó en un instante, tan espesa que podrías cortarla con un cuchillo. Parecía que todos colectivamente contuvieron la respiración en ese único instante. Sin embargo, era probable que no fuera lo que esperaban. En lugar de lanzarle una nueva peculiaridad a All Might, o participar en un combate con las manos desnudas, All For One Deku sintió que sus instintos le gritaban como nunca antes. No, si fueran sus instintos de supervivencia los que le gritaran, no afectarían su capacidad de moverse. Era un sentimiento de miedo. Todos sus miembros se sentían como si estuvieran incrustados con plomo. Sus senos nasales estaban llenos de goma quemada. Unas náuseas incomparables lo envolvieron por completo, más de lo que nunca antes había sentido. Se sentía como un barco de madera andrajoso a la deriva en el mar, maltratado y magullado y a punto de romperse entre las olas. Fue entonces cuando apareció una mano. De alguna manera empeoró. Instintivamente se cubrió la cara y la cabeza, sin siquiera poder defenderse, mientras la mano de tamaño humano rodeaba su torso. Estiró su mano hacia afuera y hacia afuera, no hacia All Might, sino hacia la ciudad derrumbada. ¿Qué estás haciendo? Las palabras vinieron de una figura incomparablemente musculosa, magullada y maltratada en algunos lugares, pero aún así una amenaza increíble. Por eso era extraño que All For One extendiera su mano hacia el paisaje urbano sin ningún motivo. Sus brillantes ojos azules se vuelven de un azul oscuro, preocupados y enojados por lo que All For One podría hacer. Solo se me ocurrió una razón. All For One buscaba a un civil. Después de todo, era lo único que quedaba en la ciudad. Pero además de su ira, estaba confundido. ¿Por qué All For One necesitaría siquiera un civil? Le dolía admitirlo, pero él había sido el perdedor de toda esta confrontación. Su condición era mejor de lo que podría ser, ya que ni siquiera ahora había encontrado un sucesor. Bueno, había encontrado uno potencial, un joven llamado Mirio, pero optó por tomarse su tiempo y observarlo. Después de todo, no había prisa. O eso había pensado. Tal como estaban las cosas, se enfrentaba al mayor mal que jamás haya existido y todavía no había transmitido sus poderes. ¿Y si muriera aquí? ¿Qué pasaría si el legado de Sensei muriera con él? ¿Y si? No, este no es el momento de pensar en qué pasaría si. Lo único que podía hacer, era ganar. Todos para uno sonrió. Si bien este juego de ellos, entre él y Deku, se había desviado ligeramente, todavía era posible llevarlo de regreso al resultado que quería. El pequeño mocoso había perdido inesperadamente toda la sed de sangre contenida en su pequeño corazón vengativo por él. Fue un shock el día que lo vio. Realmente no le quedaba ni una pizca de sed de sangre. Todavía había ira e irritación hacia él, por supuesto, pero no estaba al nivel necesario para que ocurriera el asesinato. Quienquiera que haya arrojado a su pequeño y precioso oponente a este estado suyo, después de haber intentado con todas sus fuerzas durante tanto tiempo hacerlo susceptible de matar, bueno, tendrá una o dos palabras con ellos. Al principio, era solo un capricho, otra herramienta para hacer miserable a All Might, ese pequeño mocoso molesto que seguía esa llave como un pollito. Su poder, admitiría que lo hacía desconfiar, pero el sexto poseedor de esa repugnante peculiaridad ya había comenzado a debilitarse, gracias a la lesión que había sufrido. No quiere decir que él tampoco, pero podría usar más de su poder. Pero se estaba saliendo del tema. Era cierto que al principio fue solo un capricho. Sin embargo, en el momento en que vio esa sed de sangre suya. Estaba sin pulir y carecía de cantidad, pero... su esencia hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Puro y gélido desprecio por todo, incluido él mismo, dejando solo un impulso robótico y lógico de matar. Le recordaba a él mismo cuando era joven, excepto que la intención de este tipo era aún más fría, incluso más despiadada consigo mismo que la suya propia. Hubo algunos problemas aquí y allá porque, si bien estaba dispuesto a lastimarse a sí mismo, dudaba más en lastimar y matar a otras personas. Como él dijo, pequeños contratiempos. Pronto, estaba matando criminales y pecadores como los mejores. No estaba dispuesto a matar civiles, pero el tiempo puede insensibilizar incluso al más santo de los personajes. Tenía mucho de eso, y al final de este camino, All For One podría morir. Estaba seguro de que el actual portador de Uno para Todos podría hacer eso, pero quería más que eso. Quería un buen desafío, un desafío mortal de la mano de alguien similar a él.
Realmente tampoco tenía ganas de darle su vida a esa pequeña línea de cucarachas. Si ganaba, bueno, iba a ser entretenido de todos modos. Si Deku ganaba, entonces acababa de crear el mayor cerebro criminal que jamás haya existido, superándose a sí mismo. Había considerado a Shigaraki por un tiempo, pero su llegada le dio otras opciones. Mejores opciones. Su sonrisa se hizo aún más amplia al ver al adolescente con cara de hielo en su palma. Seguramente sentía miedo, un efecto secundario desafortunado e inevitable para un combatiente de su nivel, pero no dejó que se reflejara en su rostro. De hecho, nunca mostró debilidad. Ni una sola vez en los días en que All for One lo conoció. Hubo un pequeño incidente en el que se había dejado atrapar en el hielo de ese chico Todoroki debido a esa molesta racha de bondad que tenía, pero pronto se la sacaría a golpes, como templar las impurezas de una espada en el fuego. Había considerado brevemente la idea del castigo, pero no era probable que la mera tortura física separara al niño de sus ideales. De todos modos, se estaba desviando del camino. Había comprado al chico por una razón. Hablando de él. Por alguna razón, continuó cubriéndose la cara, como si no quisiera ser visto a... Él entendió ahora. Chasqueó un dedo. La cámara y el camarógrafo explotaron instantáneamente. Soltó al niño de su alcance y se recostó para mirar él, muy divertido, realmente, espectáculo. All for One. ¿Cómo te atreves? Detuvo sus palabras en seco al ver el rostro real del niño. Lo recordaba, en cierto modo, le había dejado bastante impresión, aunque lo que recordaba era diferente a lo que estaba viendo ahora. Era alto y esbelto, con una estructura delgada pero musculosa que rayaba en lo insalubre. El contorno de su piel definitivamente no era saludable, y los círculos bajo sus ojos eran lo suficientemente oscuros y profundos como para haberlos dibujado con un rotulador. Su postura no era de juventud y energía, sino más bien de cinismo y desaliento. Todo esto estaba haciendo sonar las alarmas en su mente, pero simplemente no sabía qué era. Definitivamente no parecía saludable, y estaba a punto de exigir que lo enviaran al hospital, pero de alguna manera era más profundo que eso. Algo estaba seriamente mal, incluso más allá de la salud del joven. All for One, ¿por qué trajiste a un civil aquí? Contéstame. Su respuesta fue una risa exasperante. ¿Pero él no es un civil? Sus siguientes palabras hicieron que se le helara la sangre. Es un villano. Realmente debo agradecerte, Olmig. Si nunca le hubieras dicho esas palabras, probablemente nunca se habría unido a mí. De hecho, Olmig no pudo escuchar ninguna palabra más allá de es un villano, realmente no pudo. Había pasado mucho tiempo desde que escuchó tal puro deseo y anhelo de ser un héroe, y aunque no podía haberlo dejado seguir adelante, solo haría que mataran al niño, nunca pensó que podría hacerlo. Se convertiría en un villano. Se volvió para mirar al niño, el niño que All for One decía ser un villano. Tenía que preguntar, ¿eres realmente un villano ahora? Shounen. El niño miró en su dirección y fue recibido con unos iris sorprendentemente rojos. Solían ser verdes. Pensar que me recordarías. Parece que te dejé una impresión mayor de la que pensaba. Pero, sí. Lo soy desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tú, el joven peliverde, villano, lo interrumpió. ¿Sabes cómo se trata a las personas extravagantes en la sociedad moderna? La pregunta inesperada lo dejó perplejo, pero el niño continuó hablando como si no esperara una respuesta. Son tratados como basura, para decirlo simplemente. Fui intimidado con bastante frecuencia. Mi padre se divorció de mi madre también debido a mi falta de peculiaridad. Sin embargo, a pesar de todo, quería ser un héroe. Salvar a la gente, ayudarlos, fue casi como un instinto. Estudié y tomé notas como un loco, aprendiendo todo lo que pude porque el conocimiento es poder. Recuerdo haber escuchado eso una vez y aferrarme a ello. Además del hecho de que la UA no requería un persona tuviera una peculiaridad, incluso si era casi imposible entrar sin ella, bueno, me dio esperanza. Olmig continuó escuchando en silencio, una mirada de temor comenzando a surgir en sus ojos. Tenía la sensación de que sabía hacia dónde iba esto. En algún momento antes de conocerte, declaré a toda la clase que iba a ingresar a la Academia UA. Esa no fue exactamente una buena idea. El acoso empeoró mucho en un instante. Ya había estado teniendo una mala semana, así que para hablar, cuando casi fui asesinado por ese sludge Villa y ni tú me rescataste. Escuchar eso, bueno, era imposible convertirme en un héroe de la boca de mi mayor ídolo golpeado con fuerza. A partir de ahí, fue una espiral descendente de depresión de la que no podía salir. Finalmente, All for One me encontró, tenías razón en una cosa, Olmig.
Lo miró fijamente y Olmig quiso estremecerse. En esos ojos, no había esperanza, dolor o ira insensible, solo esperando encontrar un objetivo que se uniera a su miseria. Solo había una aceptación silenciosa que hablaba de un sufrimiento indecible que incluso había eliminado toda la ira que le quedaba. Estaba insensible a todo. Nunca podría ser un héroe. Fin del capítulo.